Hola, bienvenidos a este webinar sobre las propiedades dinámicas del módulo web de MCP. MCP soporta la organización de elementos basados en metadatos. Esto significa que en lugar de organizar los elementos manualmente, mediante las carpetas que hemos visto en webinars anteriores, los elementos pueden ser etiquetados para después ser agrupados de manera automática. Estas funcionalidades, a nivel de usuario, se materializan en las carpetas inteligentes y en los árboles inteligentes, y a nivel de configuración se gestiona desde propiedades dinámicas. Los elementos en MCP tienen en sus propiedades dos bloques independientes. Por un lado tenemos las propiedades intrínsecas y por otro lado las propiedades dinámicas. Las propiedades intrínsecas son comunes a todos los usuarios de la plataforma, mientras que las propiedades dinámicas son personalizables a nivel de cada workspace. Es decir, que cada workspace puede disponer de una serie de propiedades adaptadas a las necesidades de categorización de cada cliente. De manera que para gestionar las propiedades dinámicas de un workspace tenemos que acceder al menú de propiedades dinámicas. MCP permite crear propiedades para cada uno de los elementos catalogables. Por ejemplo, en media puede ser interesante catalogar por el criterio de idioma. Debemos desplegar la caja tipo y seleccionar tipo de propiedad. Dentro nos encontramos con opciones que permite al usuario escoger entre varias opciones, booleano que permite al usuario escoger entre sí o no, el entero permite introducir un número entero, el decimal un número con decimal, el texto un texto y la fecha una fecha. Estas opciones desde el punto de vista del usuario permitirán seleccionar entre cajas o desplegables los tipos que estemos creando aquí. Entonces para la propiedad idioma cogemos opciones, ponemos español, inglés y francés y creamos estas propiedades en la sección de media. Creamos otra, por ejemplo, para saber si el media dispone o no de audio. Ponemos un nombre, entonces escogemos la propiedad booleano. Si deseamos que los usuarios del sistema estén obligados a catalogar los elementos, podemos especificar que no se permite nulo, de manera que no se podrá aceptar la ventana de catalogación hasta que se especifique su estado. En este caso sí permite nulo, por lo que será libre. Y creamos la propiedad. En Players, por ejemplo, nos puede interesar catalogar los reproductores según su colocación. Las pantallas pueden estar en horizontal o en vertical. O, por ejemplo, me interesa saber la ubicación de estos players. Para ello, crearemos una nueva propiedad de lugar con los nombres de las ciudades donde se encuentren esos players. Ahora, si vamos a gestión de media, vemos que los usuarios podrán, en el caso de que permitamos nulo, o deberán, si no permitimos nulo, catalogar los elementos bajo estas propiedades. Vemos que aparecen las propiedades dinámicas que acabamos de crear. Si nos vamos a Players, podremos también catalogar los criterios que hemos creado. A partir de aquí, la ventaja más importante de tener etiquetados todos los elementos mediante metadatos son las agrupaciones automáticas que soporta MCP. Imaginemos, por ejemplo, que catalogamos 4 players en formato vertical y en Madrid. Y estos otros players definiremos que son formato horizontal y en Barcelona. Bien, en este caso podemos crear una carpeta que defina automáticamente en función de unas reglas cuál deben ser sus contenidos. Para esto le ponemos primero un nombre y seleccionamos sí en la opción es inteligente. Al hacer esto vemos que se despliega una ventana que nos permite establecer unas reglas con criterios de inclusión de elementos dentro de la carpeta. Una carpeta inteligente solo va a contener aquellos elementos que cumplan todas las reglas establecidas para la carpeta. Es decir, si yo quiero que todas las pantallas de esta carpeta estén en horizontal, al hacer doble clic sobre esta carpeta me van a mostrar automáticamente todos los players que hemos catalogado como horizontales. Si establecemos que uno de estos players es vertical, en el momento de aceptar, fijaros que el player desaparece de la carpeta porque ya no cumple con esta regla.
Si editamos esa carpeta y añadimos que solamente queremos las pantallas que estén en Barcelona, solamente van a estar en esta carpeta las pantallas horizontales que estén en Barcelona. Si a esta pantalla le decimos que está en Madrid, aunque sea horizontal, va a desaparecer del grupo. A partir de aquí se puede crear tantas carpetas inteligentes como se quiera y anidarlas como más convenga. Pero esto no es todo, ya que MCP dispone, aparte de carpetas inteligentes, con árboles inteligentes. Para crear uno, clicamos en el icono más que tenemos aquí arriba. Un árbol inteligente crea una agrupación automática de carpetas en forma de árbol. Imaginemos que queremos catalogar con 3 parámetros: ciudad, ubicación y orientación. Si queremos catalogar los players con el criterio ciudad en primer nivel, tendríamos que manualmente crear una carpeta Barcelona, una carpeta Madrid, una carpeta Sevilla. Dentro de la ciudad quiero saber cuál es su ubicación, por ejemplo, el ayuntamiento, correos y la estación de tren. Pero además me interesa saber de cada uno de estos grupos su orientación, si está en vertical o está en horizontal. Entonces, para cada una de las propiedades, debería crear todas sus subcarpetas. En un árbol manual, tendría que arrastrar cada player en su ubicación de destino. De manera que estoy utilizando 3 criterios anidados para organizar los players: primero ciudad, después ubicación y después orientación. ¿Qué ocurre si yo quisiera enviar un canal a todos los players de Sevilla que estén en el ayuntamiento y son horizontales? Pues solo selecciono la carpeta horizontal y se me listan debajo todos los players, los selecciono y doy la orden de envío del canal. Pero ¿qué ocurre si un cliente me pide que envíe un canal a todos los players que están en correos y no me importa su ubicación ni su orientación? Pues sencillamente que no podemos, ya que si seleccionamos correos solo estoy cogiendo los de una ubicación en concreto. Por lo tanto, estaría obligado a crear otro árbol que siguiese ese criterio: ubicación en primer nivel, ciudad en segundo nivel y orientación en tercer nivel. Es decir, que los árboles manuales funcionan, pero tienen muchísimas limitaciones. Pero si yo he trabajado previamente con metadatos, estas estructuras son automáticas. Entonces, ¿qué nos permite hacer un árbol inteligente? Nos permite crear estas estructuras escogiendo qué nivel está dentro de cada uno. De manera que un usuario puede tener ilimitados árboles inteligentes para organizar los mismos elementos bajo diferentes criterios. Ahora, si pulsamos el icono más, podremos crear un árbol inteligente que se llame, por ejemplo, orientación, y escogeremos su orientación en primer término. Incluiremos los 2 parámetros y en segundo término, por ejemplo, pondremos las ciudades. Aceptamos y vemos que se nos ha creado este árbol inteligente aquí. Vamos a crear ahora otro árbol inteligente con el nombre ciudad. Y pondremos en esta ocasión las ciudades en primer término y, por ejemplo, su orientación en segundo término. Ahora, si un cliente me pide que envíe un canal a todos los players verticales de Barcelona, me aparecen aquí y se lo envío. Pero si me dice que lo tengo que enviar a todos los players verticales, también puedo hacerlo. Esto resuelve con un automatismo las deficiencias que podríamos tener a la hora de una organización. Está bien saber que los árboles inteligentes son recordados por las sesiones de un mismo usuario. Es decir, que si yo creo un árbol inteligente, ese árbol es mío, de mi usuario. O sea que otro usuario de MCP, del mismo workspace, no va a ver ese árbol. Se lo tendrá que crear. De manera que los árboles son relativos a cada usuario. Y hasta aquí este webinar. Esperamos que les haya sido de ayuda y nos vemos en próximos webinars.